Te pido por favor que puedas abrir esta mañana tu Biblia en Romanos capítulo 8. Y tal vez, sabes, vale la pena que puedas estar en el Salmo 103. Salmo 103. Romanos capítulo 8. Y también en el Salmo 103. Te suplico por tu bien, si no, yo no gano absolutamente nada al respecto, pero tú puedes ganar mucho, te lo aseguro. Vale la pena que escuches el mensaje del día viernes. El día viernes ha sido una palabra realmente tremenda, realmente impactante. Y no sé, yo estoy seguro que de alguna manera Dios me va a permitir que podamos desarrollar aún más esa palabra. Y hemos hablado en el Salmo 103 del 10 al 14. No voy a hablar acerca de todo esto, pero simplemente como una introducción para el mensaje de esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan tan hermoso y tan precioso para todo ser humano, Señor. Y simplemente es cuestión de que nosotros podamos buscarte y una vez que te encontremos alinear nuestras vidas, Señor, a esos tus propósitos. Te damos gracias, precioso Rey, porque sabemos que en tus manos están nuestros días contados, mas queremos caminar, Señor, conforme a esos propósitos. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana, Señor, porque son por aquellas misericordias que nosotros no hemos sido consumidos. Espíritu Santo de Dios, te pido que puedas hablar a nuestro corazón hoy, mientras preparamos, Señor, todo nuestro ser para recibir tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El día viernes estábamos compartiendo acerca de cómo Dios trata con nosotros en relación al pecado. En la semana hemos estado hablando sobre lo que es el pecado oculto y te puedo asegurar de que todos nosotros de una u otra manera tenemos pecados ocultos. Y se los dije en las clases y por eso es de que no me sorprende en absoluto, pero vinieron personas el primer día y escucharon una parte del mensaje y es así como que yo no necesito exponer mis cosas, yo no necesito escuchar este mensaje, o de pronto otros así como que, no, si me quedo aquí mucho tiempo va a ser expuesto lo que tengo en mi corazón. Y es natural de que menos y menos personas van escuchando, pero sabes, alguien me escribía esta mañana muy temprano y tú sabes quién eres y te agradezco por esas preciosas palabras. De verdad, mi querido hermano, agradezco tu corazón y agradezco lo que tú eres en el reino de Dios y para aquello que el Señor te ha llamado. Pero me decía, este es un mensaje que es tan necesitado, hablando acerca del mensaje de la condenación y de lo que son los pecados ocultos y cómo el Señor lidia con nuestros pecados ocultos. Es un mensaje, me decía, tan necesitado en el cuerpo de Cristo, pero tan poco compartido. En tan pocos lugares se enseña y se comparte acerca de esto, simplemente porque las personas no tienen el corazón, no tienen la intención, hablando desde los mismos líderes, desde los mismos pastores, de poder ayudar al pueblo a que ellos puedan ser libres de esos pecados. Es más, son pocos los pastores que creen realmente que todos podemos ser libres de todos nuestros pecados. Bueno, yo le creo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que hemos sido llamados a que podamos ser santos como Él es santo, si las escrituras nos indican de que nosotros debemos proseguir adelante hacia la perfección, si la palabra de Dios nos dice que Él está regresando por una novia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, discúlpame que sea tan ingenuo, pero yo le creo a la palabra de Dios. Y si tú por tus debilidades y por todas aquellas cosas que no has podido vencer hasta ahora porque simplemente has estado luchando en tu carne, no hace que este principio sea un principio verdadero y un principio bíblico. Entonces, eso es lo que sucede hoy en día. Hay personas que lo único que hacen es dejar que su corazón se vea
manchado por lo que ellos mismos no pueden hacer, por lo que ellos mismos no pueden vivir y por lo que ellos tampoco ven en otras personas, en otros hombres y mujeres de Dios. Un día Dios va a tener un pueblo que sea perfecto. Un día Dios va a tener un pueblo que sea completamente santificado. Y sabes, a pesar de lo que todas las personas puedan decir o pensar, yo quiero tratar con todo mi ser llegar a ser esa novia. Yo quiero con todo mi ser correr en pos de eso y aunque sea morir en el intento. Cuando hay otras personas que quieren seguir escudándose en sus pecados, quieren seguir escudándose en sus debilidades, quieren seguir poniendo todo tipo de excusas, yo prefiero hacer completamente lo contrario. Pero hemos estado estudiando acerca de lo que son los pecados ocultos y cómo es que Dios desea exponer, sacar a luz todos esos pecados. Pero cuando Dios saca a luz esos pecados, Dios no los saca para humillarnos, no los saca a luz para molestarnos, no los saca a luz para que nosotros terminemos peor de cómo estábamos antes de que los saque a luz. El problema está en que somos nosotros quienes pensamos que Dios actúa de una manera como el humano normalmente actúa. Y como pensamos que Dios es un humano como nosotros, como Dios es hombre igual a nosotros, entonces nosotros no le damos lugar para que Él pueda tratar con nuestras vidas como realmente quisiera tratar. Y eso es lo que veíamos aquí en la palabra, nos dice las Escrituras de una manera muy clara, de una manera muy real. Nos dice aquí en el Salmo 103 que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo sé que todos nosotros quisiéramos lidiar con la gente de una cierta manera, ¿verdad? Y es interesante, cuando se trata de Dios y yo quiero que Él tenga misericordia de mí. Pero cuando se trata acerca de aquella persona que me ofendió a mí, yo no puedo extender esa misericordia que Dios me extiende. Y por eso es de que esto se trata de algo que Dios quiere que nosotros podamos perdonar como Él perdona. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice la palabra. Pero gracias a Dios que Él no trata con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No solo dice esto, sino que dice, porque como la altura de los cielos está sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto lejos esté el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Gracias a Dios. Voy a desarrollar algún día acerca de solamente ese versículo. Él conoce nuestra condición. Es impresionante. Estaba estudiando esa palabra en el hebreo y significa Él sabe de qué hemos sido formados. Él sabe y está consciente de cuál es nuestra composición. ¿Alguna vez has estudiado química? Me da hasta asco decir la palabra química. ¿Sí? Yo odiaba, detestaba química, nunca he sido bueno para química. Y los laboratorios cuando se tenían que hacer todas esas cosas. Perdón, si hay alguien aquí que enseña química, discúlpame, no estoy diciendo que te detesto a ti. Detesto nada más lo que enseñas. Pero viste cuando sacabas la composición de todas estas cosas y cuando sacabas, sabías de qué estaba hecho, ¿verdad? H2O, ¿no es cierto? Y todas las otras cosas, ¿verdad? El carbono y todo lo demás que se tenían que hacer todos estos experimentos. Pero Dios no ha hecho un experimento con nosotros. Tú no eres una casualidad aquí en la vida. Tú no eres el producto de una explosión. ¿Qué necedad más grande? ¿Sabes? Hasta científicamente hablando, es mucho mejor creer en que existe un creador, que todo esto es el resultado de un Big Bang. Qué cosa más loca, qué cosa más necia. Y si ha sido uno de esos realmente Big Bangs, qué explosión más maravillosa y milagrosa. Porque aún en esa explosión, si acaso fue así una explosión, hubo el milagro de que tú y yo estamos vivos. Trata de reproducir eso de aquí a millones de años y veamos qué es lo que pasa.
El hombre lo único que ha llegado a la conclusión de un Big Bang es de que cualquier explosión destruye. No crea nada. Pero Dios conoce la composición, Dios sabe de qué estamos hechos. Dice la palabra que Él se acuerda que somos polvo y tiene de nosotros misericordia. Entonces Dios no se mueve conforme a lo que nosotros queremos movernos, sino que Dios se mueve siempre conforme a lo que Él es. Y Dios es amor. Dios de sí mismo dice que Él es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, extiende misericordia a millares de millares. Entonces esta mañana estaba simplemente leyendo y créeme, yo quería continuar con donde habíamos dejado el día viernes en la noche porque ha sido algo glorioso y tengo todavía 6 hojas y media de continuar en ese mensaje. Pero vamos a seguir simplemente lo que el Señor quiere que podamos hablar hoy. Y estaba leyendo las Escrituras y aquí en Romanos capítulo 8, si tienes ahí tu dedo en el capítulo 8, es impresionante cómo Dios trae una palabra de confirmación. Yo sé que cuando nosotros somos expuestos, cuando nuestro pecado es expuesto, cuando la dureza de nuestro corazón, a las debilidades que tenemos en nuestro corazón son expuestas, una de dos, o cuando es expuesto mi corazón, yo me condeno a mí mismo y me condeno al punto que no me puedo perdonar. Y cuando voy en ese camino, yo sé lo que es ese camino. Empiezas a hablar todo tipo de cosas. Oh, yo no merezco al Señor. ¿Quién merece al Señor? ¿Alguien merece? Yo no merezco su perdón. ¿Alguien tú crees que conscientemente podría decir, sí, yo sí merezco su perdón? Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Todos sabemos de que eres un bueno para nada, aleluya. Pero en serio nos ponemos en una manera en la que queremos hacernos nosotros a la víctima porque queremos justificar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y cuando Dios nos expone, podemos ir a uno de esos dos lados o nos volvemos personas que empezamos a menospreciar nuestras propias vidas, empezamos nosotros a humillarnos al punto que nosotros mismos nos estamos pisoteando o somos de aquellos que cuando el pecado es expuesto en otra persona, nosotros queremos asegurarnos de que esa persona sea juzgada como nosotros lo haríamos. Y te pregunto, ¿cuál de los dos es peor? ¿El que se juzga a sí mismo de una manera errónea o aquel que está juzgando a otro de una manera errónea? Y quisiéramos que las personas paguen las consecuencias. Créeme, Dios es un Dios justo. Y todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Pero aún en la cosecha, Dios no lidia con nosotros como nosotros quisiéramos que Él lidie. Aún en la cosecha, para Dios, viste, no se trata acción y reacción inmediata. Para Dios no se trata de que, ok, tú te equivocaste una vez, entonces ahora te voy a desechar, te voy a destruir. El problema es que nosotros no entendemos. Y viste, cuando Dios juzga a David, no lo juzgó por el hecho de que él se acostó con Betsabé. Eso es lo que tú y yo pensamos. Ojo, no estoy animando a nadie que se vaya a acostar con Betsabé. Cuidado, digo nada más, ¿sí? Pero Dios no lo juzgó por eso. Lee la historia, lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que Dios está hablándole de una cosa muy específica a David. Viste, nosotros vemos simplemente la muerte de ese niño y decimos, bien hecho, ve, Dios juzga porque dice que de ninguna manera tendrá por inocente al impío y visita su maldad o a sus generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Y queremos nosotros creer que Dios juzga de esa manera con absolutamente todos. Y por eso es que cuando algo sucede, seguro alguien ha debido estar hablando, ¿qué habrán estado haciendo los de Porky para que se reviente así ese salón?
Yo digo, lo único que estaban haciendo, estaban cocinando las hamburguesas más deliciosas del mundo. Ahora no sé qué rayos vamos a hacer porque no sé dónde vamos a ir a comer hamburguesas tan ricas. ¿Viste? Nosotros vemos algo e inmediatamente lo juzgamos bajo nuestros ojos. La gente, ¿te imaginas cuando David pecó y muere el niño? ¿Te imaginas lo que la gente dijo? Dios lo ha juzgado porque estuvo con Betsabé. Pero Dios no es hombre para que nos juzgue como hombre. Dios estaba juzgando algo más en el corazón de David, porque lo que David hizo no fue solamente acostarse con Betsabé, sino que David llamó a Urías para que Urías pueda caer en la trampa que él quería. Él quiso engañar, en vez de sacar a luz su pecado, quiso encubrir su pecado. Y jugó con la lealtad de un hombre que estuvo dispuesto a ser fiel hasta la misma muerte. Y después de eso le dice, ahí se queda Urías, ¿no es cierto? Como un perro en la puerta de la casa de David. Porque David pensaba, este muchacho ha estado en la guerra, ciertamente va a venir y hello, con Betsabé. Pero al día siguiente le dice, ¿cómo puedo yo ir a mi casa y estar con mi mujer cuando mis hermanos están en guerra? ¿Te imaginas lo que esto significó para David en su corazón? Porque comienza toda esa historia diciendo, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David subió al terrado. Cuando él escucha esto, ¿te imaginas la confrontación? Era Dios hablándole a David a través de Urías, diciéndole, yo estoy siendo fiel, tú no has sido fiel, tienes una oportunidad para arrepentirte. Y David se vuelve loco y dice, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo beber. Lo hace partícipe de su pecado, para que en su pecado, bajo los efectos del alcohol, este hombre también pudiese hacer lo que todo hombre hubiera hecho. Dios no juzga a David porque se acostó con Betsabé. Dios juzga porque lidió con un leal de una manera desleal. Y después de eso, este muchacho se queda una vez más en la puerta de su casa, en la puerta de la casa de David, y no va en pos de sus propias necesidades carnales, de sus bajos instintos. Y David no puede creer. Ahora, David en su sano juicio lo hubiera alabado a Urías. Es más, Urías era uno de sus 37 valientes. El último en la lista en 2 de Samuel 23 es Urías, eteo. Pero en su desesperación dice, ok, no voy a poder hacerlo caer, entonces tenemos que matarlo. Pero no lo voy a matar yo. Y escribe una carta con el sello del rey y se le entrega la carta. Y le dice, por favor, Urías, regresa a la guerra y dásela a Joab. Yo no sé cuántos de ustedes serían tan leales como para no leer esa carta. Oh, la gente siempre me dice, no, pastor, yo nunca leería. Si yo voy a su escritorio y veo su email abierto, no, pastor, o sea, es algo muy privado, yo nunca me acercaría. Ajá, ajá. Si su Facebook usted lo dejara abierto, no, pastor, yo cubriría esa máquina hasta que usted llegue. Ajá. Sí, Pepe. Pero este muchacho ni siquiera puso a trasluz la carta para ver qué es lo que contenía, sino que callado fue y se la entregó a Joab. Y la carta decía cosas así como que
Cuando ustedes estén en lo más recio de la batalla, cuando ustedes estén en lo más duro de la batalla, cuando ustedes estén en un punto donde saben que se va a armar la gorda, quiero que ustedes vayan y se metan. Era un castillo, era una fortificación, ¿sí? Estoy contándote la historia, tú vas a tener que leerla para ver si estas cosas son así. Pero era una fortificación, un muro muy alto, y de ahí alto nadie podía hacer absolutamente nada. Y le dice, vayan y quiero que mandes a la fortaleza a todos. Y cuando están ahí arriba es sumamente fácil, porque allá lo único que hacían era lanzar las flechas y los mataban. Tenían que buscar otra estrategia, y Joab era uno de esos estrategas que ganaba las guerras del rey. Y le dice en lo más recio de la batalla, quiero que tú llames a retirada a todos, excepto a Urías. Dios no juzgó a David por el pecado inicial, sino por cómo dejó que la maldad tomase su corazón, hasta que, le dice Natán, por cuanto hiciste blasfemar el nombre de Jehová por sus enemigos. Los enemigos no hubieran blasfemado en contra de Jehová si se enteraban que David tenía un hijo ahí con la mujer de Betsabé. Los que se hubieran rasgado las vestiduras hubieran sido los mismos israelitas. Y yo creo que Urías le hubiera dicho, ok, David, tú escoge, ¿te llevas a mi mujer o lo crío como mi hijo? Urías no andaba con cuestiones de la carne, del alma, y lo demuestra. Dios juzgó otra cosa en el corazón de David. Y eso es lo que tú y yo no podemos ver. A David mismo, cuando lo llaman para que esté enfrente de Samuel, Dios le dice a Samuel, yo no veo como el hombre ve. El hombre ve lo que está puesto delante de él. El hombre ve la situación así, a oscuras. Pero le dice, yo veo el corazón. ¿Y cómo ve Dios el corazón? Con un corazón de misericordia, porque Él se acuerda de qué está compuesto tu corazón. Él sabe lo que es ese anticucho que tienes ahí adentro. Y entonces lo juzga de acuerdo a su conocimiento. Y Pablo ha estado escribiendo, el apóstol Pablo, un montón de cosas, exponiendo su propia vida, como muy pocas veces los hombres y mujeres de Dios lo hacen. ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado a un varón de Dios o una mujer de Dios hablar de sus propios pecados en vez de señalar los pecados de otros? Hablar y decir, yo he luchado con esto, yo he lidiado con esto, o yo sigo luchando con estas cosas. Y Pablo está haciendo básicamente esto, al punto en que hay comentaristas que han osado decir que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos cuando él todavía no era creyente. ¿Qué cosa más estúpida decir eso? Porque nadie puede creer que el apóstol Pablo reconociera que él hacía aquello que no quería hacer. ¿A alguien aquí de casualidad le ha pasado eso? Y no estoy hablando de que te hagas popó en el pantalón, porque eso creo que es algo que ninguno de nosotros quiere hacer. Pero cuando hiciste popó una situación, cuando metiste la pata y la arruinaste y la embarraste, ¿a alguien le ha pasado aquí tal vez? Sí, ok, qué bueno, hay unos cuantos que les ha pasado. Me imagino que los demás son extraterrestres. O tal vez son tan santos. ¿Por qué no pasa uno de ustedes que no ha levantado? Lo voy a lanzar contra este muro. Y si tú eres tan santo, te voy a lanzar con el Mars entre los dos. Los vamos con toda nuestra fuerza. Y tú deberías atravesar esto y atravesar este otro muro.
Y si eres tan santo, nos vamos a postrar a tus pies y vamos a decir, santidad. Es como la palabra de Dios dice ahí en Hebreos capítulo 10. Cualquiera que habiendo conocido la verdad pecare voluntariamente. Ojo, yo no sabía que habían pecados involuntarios. Estaba dormido, pastor. ¿En serio? Es así como el pecado de Lot, ¿no? Lot se durmió y no sabía qué pasó. ¿Qué ondas? ¿Qué tipo de borrachera es esa? Pásenme ese vino. Veamos qué es lo que pasa. Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos y estamos conscientes. Y Pablo estaba siendo simplemente real en eso. Y estaba diciéndole, quiero que me escuchen, romanos. De toda la gente a los romanos, que estaban manchados por todo tipo de imperio inicuo. Las cosas que hacían los romanos, a ver, lee el primer capítulo de Romanos y vas a decir, ¿en serio hacían eso? Sí, en serio hacían eso. Habla barbaridades, porque les está tratando de advertir a los romanos. Y luego les dice, ¿saben? Lo que yo realmente no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y lo que quisiera hacer no lo hago. Porque todavía reconozco que hay residuos del pecado en mi vida. Reconozco que todavía tengo dificultades. Reconozco que tengo una necesidad de un Salvador. El día en que tú pienses que ya no necesitas de un Salvador es el día en que has negado a Jesús en su cara. Pero cuando tú reconoces que constante y continuamente necesitas todavía ser redimido, cuando tú reconoces que constante y continuamente necesitas ser ayudado, necesitas ser limpiado, necesitas ser salvado, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Mientras hagas eso, tú vas a mantener una actitud de misericordia a los demás. Porque tú vas a reconocer tu propia debilidad. Tú vas a reconocer tus propios pecados. Tú vas a reconocer tus propias falencias. Pero el día en que dejas de tener misericordia por otros, el día en que tú dejas de que la misericordia de Dios ya no esté consumiendo tu vida, sino que simplemente sea la ira incontrolable, es el día en que tú has dejado de tener una necesidad del Salvador. Y por eso Pablo dice, después de decir, ¿quién me puede librar de esta carne? ¿Quién me puede librar de este cuerpo que está inclinado y viciado al pecado? ¿Sabías tú que eso significa iniquidad? La iniquidad se define como la adicción al pecado. Es como que le digas a un adicto al alcohol, o a un adicto a las drogas, o a un adicto a los juegos, o a un adicto a lo que sea adicto, que le digas, pero ¿por qué no dejas de hacerlo? Mira, te van a decir, qué bruto. ¿No crees que si yo realmente pudiera, ya hubiera dejado de hacerlo? Pero Pablo continúa sus palabras diciendo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Salvador, porque Él reconoce que tiene todavía necesidad de un Salvador. ¿La reconoces tú? ¿Reconoces con todo tu corazón que fuera de su gracia tú y yo seríamos consumidos en un abrir y cerrar de ojos?
Y prosigue diciendo, porque es una sola carta, dice ahora pues, o sea, en otras palabras, te he hablado de lo que yo soy, de lo que yo tengo en debilidad, de cómo yo lucho, como tú luchas, oh romano. Pero al decir ahora pues, está diciendo, te voy a resumir todo lo que quise decir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, lo he enseñado en la escuela bíblica y te lo digo rápidamente. Esa es la diferencia de estar en Cristo Jesús o estar fuera de Cristo Jesús. Algunos van a decir, pero entonces mientras Jesús esté en mi vida total estoy bien, no hay ninguna condenación. No dice que Cristo Jesús esté en ti, sino que tú estés en Él. En otras palabras, quiere decir de que aquellos que están apuntando al blanco, y al apuntar al blanco porque todavía tienen debilidades en su vida, lanzan la flecha y esta flecha no da al blanco. Erraron al blanco. Por eso el apóstol Juan dice, a diferencia de aquellos, están apuntando hacia el blanco. Y esto es estar en Cristo Jesús, pero apúntale al blanco. El apóstol Juan dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? No es tiro al blanco. Este está tirando allá al blanco, el otro agarra sus flechas y donde sea está lanzando menos al blanco, menos al objetivo. Eso es practicar pecado. Esa persona no está en Cristo Jesús, no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, realmente. Pero está hablando aquí la palabra de aquellos que están haciendo el intento por lo menos, de aquellos que están caminando y mientras caminan flaquean. ¿Sabías tú que la palabra de Dios nos dice incluso acerca de esto? Que en ese caminar van a flaquear, que van a desmayar. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? ¿Para qué van a ser las nuevas fuerzas? Para levantarte después de que has caído. ¿No te ha pasado alguna vez que has caído y no quieres levantarte más? Y dicen, ¿para qué la vida? Entonces, ¿qué dice? Espera en el Señor y tendrás nuevas fuerzas. ¿Y entonces qué vas a hacer con esas nuevas fuerzas? Correrás y no te cansarás. Caminarás y no desmayarás. Porque el justo cae 7 veces, pero se levanta. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra ahí en Gálatas. Entonces no confundas lo uno con lo otro. No te estoy diciendo eso para que vayas y te agarres con toda Betsabé a vida y por haber, porque créeme, tu pecado te va a encontrar. Eso dice la palabra. Pero estoy hablando para aquellos que realmente quieren caminar libres de toda condenación. La palabra condenación en el griego significa un veredicto adverso. Viene una palabra raíz que significa juzgar en contra de alguien, maldecir o hablar mal, una sentencia pronunciada en contra. En el hebreo significa declarar mal, molestar o violar, crear problemas. Te leo otras traducciones de este pasaje. Dice, ahora pues ninguna condenación, ninguna sentencia, culpabilidad o mal hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Otra dice, con la llegada de Jesús, el Mesías, este dilema catastrófico y mortal está resuelto. Aquellos que entran en Cristo ya no tenemos que vivir continuamente bajo una nube oscura. Gloria a Dios por eso. No tenemos por qué seguir viviendo continuamente bajo una nube oscura. Mira, ya que estás ahí en el capítulo 8, mira el versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Y no está hablando acerca de alguna cosa de que ya, entonces solito voy a ir a pegarlos a toditos estos. No, está hablando en un contexto legal. Porque todas estas palabras, tienes que entender, el apóstol Pablo era doctor de doctores, fariseo de fariseos. Entonces él conocía la ley. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, es como si un abogado estuviese escribiendo un documento oficial. Por eso es de que a veces es difícil entender al apóstol Pablo. ¿Has leído alguna de esas escrituras de abogados? Con respetos y disculpas a todos los abogados, pero en el día 15 de noviembre del año vigente, se presentó ante mí, ante notaria pública de fe, número 315 del libro 413, inciso B. Fulano de tal con carnet de identidad 3355478, La Paz. Adulto, mayor. Yo sé lo que dice, pero estoy bromeando. Pero se dan cuenta, y es así como que, Dios mío, yo como traductor, cuando me piden que traduzca documentos legales, te voy a cobrar más, ¿ya? Porque tengo que interpretar qué rayos está queriendo decir esta persona. Y si lo interpretamos sería así, ¿viste? Es así como que, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, dejen de condenarse, giles, si están caminando con el Espíritu. Pero en otras palabras, Pablo está hablando en manera legal, con términos legales, como un doctor, como un abogado. Y está diciendo, si Dios es por nosotros, es una palabra legal que está diciendo, si Dios está a tu favor, si Dios está como tu defensa, ¿quién es el fiscal que se va a poner en contra tuyo para acusarte? Y nosotros pensamos, oh sí, 1 a 1000, 2 a 10,000, ¿quién contra nosotros? Está hablando de otro contexto Pablo aquí. El que no escatimó ni a su propio hijo, viste, ahí está otra palabra, escatimó. Viste, tienes que leer con diccionario al lado del apóstol Pablo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sigue dentro del mismo contexto, sigue dentro de las mismas palabras y es exactamente lo que todos terminamos haciendo. Queremos que nos rindan cuentas. Porque eso, aunque no lo creas, esta mañana yo vi esto y dije, wow. Mira, ¿quién acusará? En el griego significa pedir como una deuda o una demanda. Acusar, estar en sedición, significa traer a cuentas, levantar o presentar cargos en contra de una persona. Acusar trayendo serios cargos o acusaciones en contra de alguien con la posible connotación de un contexto legal o tribunal. ¿Quién podrá acusar a los escogidos? ¿Quién podrá acusar? ¿Sabías tú que hay una definición bíblica para el diablo? Y las escrituras dicen que él es conocido por ser el acusador de los hermanos. Por cierto, acusador de día y de noche. Por eso dice en Apocalipsis 12, se gozan, están alegres todos en el cielo y dicen, gloria a Dios, porque aquí que llegó su salvación, porque he aquí que el acusador de los santos ha sido lanzado y echado fuera, porque los acusaba de día y de noche. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Lo que muchos de nosotros hacemos.
andamos acusando a Gil y Mil. Y es interesante, ¿no? Para acusar tenemos que señalar. Y hacemos esto. Y decimos, pero y esto, y esto, y esto. Y por cada esto que estás señalando, mira cuántos dedos están apuntando a ti. Mira aquí adelante. Ahí estoy señalando una cosa, pero tengo 3 en mi contra. Entonces juzga tú. ¿Quién debería ser más juzgado cuando tú señalas esto? Cuando tienes 3 en contra tuyo y tú conoces la maldad de tu propio corazón. Algunos van a querer juzgar así. ¿Y eso? Pero no funciona. ¿Quién puede acusar? Porque viste, cuando tú haces esto, no estás juzgando. ¿Qué estás haciendo? Estás extendiendo misericordia. Estás extendiendo a una persona que no es capaz de levantarse por sí sola. Pero cuando haces esto lo estás hundiendo más. Pero tú te estás hundiendo 3 veces más. Porque con la medida que juzgues, serás juzgado. ¿Quién condenará? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, mira, esta palabra en griego cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una palabra, un término legal que quiere decir, ¿quién puede llamar a otra persona a rendirle cuentas? ¿Y sabes cómo se traduce esto en el griego? Es Dios el único que rinde cuentas por ellos. Gloria a Dios. No, ustedes se han perdido, estaban distraídos, estaban pensando en el cangrejo de Tarija o no sé qué. ¿Quién podría pedirle a la Madre Teresa? Aleluya, me encanta hacer eso. ¿Quién podría pedirle a la Madre Teresa que venga y comparezca ante este tribunal? Cuando es Dios quien ya se paró adelante y rindió cuentas por la Madre Teresa. ¿Ahora me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que el que juzga a su hermano, dice Santiago, se hace juez de la ley. Y hay un solo juez, quien dio la ley. Y al dar la ley, ya nos eximió de la ley. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Cómo puedes acusar a los escogidos? ¿Quién puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Y eso es lo que la gente no podía entender. Porque no sé si te das cuenta, murió el niño en la historia de David y Betsabé. Y David se rasgó las vestiduras, se puso a ayunar 7 días, se cubrió de cilicio, no quería hablar con nadie, esperando que quizás Dios pudiese librar la vida de ese niño. Pero Dios estaba juzgando algo más profundo en el corazón de Dios que simplemente el hecho de que David se había acostado con Betsabé. Pero nosotros vemos eso e inmediatamente tomamos nuestras piedras y queremos apedrear a la mujer adúltera. Y queremos que muera esa persona. Y queremos nosotros asegurarnos para que no vuelva a hacer mal a otra persona. Pero Dios dice, yo conozco no solo los pensamientos, sino las intenciones, las motivaciones que lo ha llevado a hacer semejante barbaridad. Y cuando murió el niño, David se levantó
Y entendiendo que había muerto el niño, los ancianos no querían ni decirle. ¿Por qué? Porque conocían a David y sabían que si alguien venía y le decía, lo siento David, pero murió, ¡Sua! Le sacaba la espada y le cortaba la cabeza. Era un hombre sanguinario. No querían ni decirle. Y David, conociendo lo que había sucedido, se levantó, se lavó, se ungió. Todo esto lo hizo David a sí mismo. Esto es algo precioso. Esto es como tú tienes que actuar cuando has caído en el pecado. No esperes que otro venga, te levante. No esperes que otro venga y te unja. No esperes que otro venga y te cambie. Tú hazlo por tu propia cuenta. Porque si realmente te has arrepentido, ¿sabías tú que el salmo más glorioso de arrepentimiento fue escrito después que David se llegó a Betsabé, cuando el profeta Natán le vino a confrontar? Lee el título del Salmo 51 y ese es el título. En pecado fui concebido. Pero ¿qué sucede? Nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros queremos que haya la consecuencia inmediata. David no fue juzgado por ese pecado, sino por todo lo demás que te he mostrado. Lee, busca y ve si es así. ¿Y por qué crees entonces que después que David hace esto, se levantó y fue a adorar a la casa de Dios? Nosotros queremos que Dios lo aniquile en la casa de Dios. Queremos que Dios inmediatamente lo consuma en su presencia. Y después de esto fue y consoló a Betsabé. Ve y busca qué significa eso. Porque ahí se fue y consoló a Betsabé. Y Betsabé concibió. ¿Viste? Es ese consuelo después de la pelea, ¿no? Solo algunos entienden, los otros no se deben conciliar, ¿no? Nosotros deben dejar las cosas como si nada hubiera pasado. Consoló a Betsabé, su mujer, y ella concibió. Lee las escrituras ahí en 2 Samuel 12. Creo que es el 12 si no me equivoco. Y dice al final que Dios amó a ese niño. ¿Cómo? ¿Qué rayos me estás diciendo? David le puso Salomón, pero Dios le puso otro nombre, que significa aquel a quien Jehová ama. Otras traducciones dicen aquel en quien Jehová está complacido. Y es el linaje que Dios escoge para un día abrir los cielos y decir, este es mi hijo amado, en quien estoy complacido. ¿Por qué? Porque ¿quién puede acusar cuando Dios es el que justifica? Todos nos morimos adentro y queremos llamar a un tribunal para que rinda cuentas. Eso significa literalmente. Pero dice, ¿quién podría hacerlo cuando yo he rendido cuentas? Por eso en el griego significa poner a cuentas o justificar, vindicar, declarar justo, hacer que alguien vuelva a estar en una buena relación.
mostrar que está en lo correcto, demostrar que es moralmente justo. Y ojo, Dios no estaba diciéndole a David que lo que hizo estaba bien, pero Dios le estaba diciendo: he escuchado tu oración, que aquel de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que los sacrificios de Dios no son holocaustos ni sacrificios que yo los daría, sino al corazón contrito y humillado. Oh, le dolió a David, y por eso te decía el viernes, por esa razón Dios a veces permite que tú y yo caigamos en ese mundo, esa espiral de donde estamos tan dolidos por lo que ha sucedido. Pero tienen que estar tan dolidos. Por eso les decía el día viernes, hay gente que no se duele de nada. Hay gente que es cínica y sigue haciendo lo mismo otra vez después de que han sido corregidos. Y por esa gente ten cuidado, porque el brazo largo de la justicia de Dios te va a alcanzar. Te lo aseguro. Ten certeza que tu pecado te va a encontrar, dice la palabra. Y con mi esposa me siento muchas veces en asombro cuando veo gente que se está haciendo confrontar el pecado y ni se mosquean. Y yo temo por ellos. Pero cuando realmente se duelen, yo como pastor estoy dispuesto a poner mi vida por ellos. Porque ¿quién podrá acusar cuando ya han sido justificados? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Si leyese otras traducciones, dice, está en el lugar privilegiado de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes qué quiere decir interceder? Interponerse. Ahí está, lo has llamado a juicio. Tiene que dar su juicio oral en el tribunal. Y Dios dice, y yo voy a responder. ¿Qué tienes que preguntarle? Es mi hija, es mi hijo, son míos, yo he pagado el precio. ¿Qué tienes que decir tú en contra de lo que ha sucedido? Porque yo conozco su corazón, yo me acuerdo de su condición, yo sé de qué están formados, yo sé qué es lo que han hecho y por qué lo han hecho. Tú no sabes nada. Y si yo los he perdonado, más te vale que tú también los perdones. Porque si no, ábranme los libros del que está acusando. Y pongamos aquí en la balanza. Como vamos a tratar todo justamente, como vamos a tratar nosotros de acuerdo a la ley del hombre, entonces pongamos en una balanza y miremos a ciegas, sin misericordia. Veamos cuántos pecados tienes tú comparados a los pecados del otro. Y entonces se va a emitir el juicio. Por eso le dice el Señor, cuando estés con tu hermano antes de llevarlo ante el juez, ponte a cuentas. ¿Qué quiere decir eso? La misma palabra. En vez de pedirle cuentas, ríndanse cuentas mutuamente y pónganse de acuerdo, porque le dice, no sea que llegues al juez y el juez emita un veredicto en contra tuya. Tú lo has llevado al juez, pero el juez puede emitir el veredicto en contra tuya. Te salió el tiro por la culata. Y estabas apuntando y apuntaste tan de cerca para... Y le dice, te aseguro que no saldrás de esa sentencia hasta que pagues la última blanca, el último centavo de tu culpabilidad. ¿Quién de nosotros podría pagar por nuestras culpas? Yo no quiero caer ante los ojos ciegos de la justicia. ¿Visto, no es cierto? Es más fea la tipa. Está cegada porque yo no voy a juzgar como el hombre juzga. Mentira, siempre juzga como el hombre juzga. Porque juzga lo que está delante. No juzga el corazón porque no conoce el corazón.
Pero Dios conoce lo más profundo del ser del hombre. Sabe qué hizo esa persona y sabe qué lo motivó a hacer lo que hizo. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo he estado en el otro lugar. Yo he estado en el lugar del acusado. Y créeme, no se siente nada lindo. Y ciertamente por causa de mis pecados, yo sé que 5 círculos del infierno más debían haberse creado para que me lancen en lo más profundo. A diferencia de muchos otros, yo sí conozco la maldad de mi corazón. Y por eso, en vez de acusar con un dedo, prefiero extender los otros e inclinarme en misericordia. Porque misericordia fue dada a mi vida cuando menos lo merecía. ¿Quién te está acusando hoy? Quizás tu propia mente. Te leo estos pasajes, dame 5 minutos y nos vamos. Primera de Juan 3, 20 y 21 dice, pues si nuestro corazón nos reprende. Primera de Juan 3, 20 y 21. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Gracias, Jesús. Él sí sabe todas las cosas. Nosotros no. Y aun cuando tu corazón te está reprendiendo, aun cuando tú estás siendo tan duro contigo mismo y quieres llevarte al extremo de los extremos, el Señor dice, mayor es Dios. Porque sabes, Juan 3, 16, 17, 18 al 20, no solo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que vino y dio a su Hijo unigénito, sino que dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo. Nosotros queremos que Él venga porque hemos sido enseñados que el Señor viene en un día grande y temible, terremoto. He aquí que habrá un terremoto y un maremoto en Bolivia. Más ignorantes, pero más ignorantes son los que escuchan esos, porque ignoran el carácter fundamental de Dios. Nosotros vemos al ciego y lo primero que preguntamos es, ¿quién pecó, Jesús? ¿El ciego o sus padres? Para que nazca ciego. Y tú estás más ciego teniendo ojos que no ven. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No estoy hablando de la reprensión que viene con el arrepentimiento, sino la reprensión que viene con la condenación. Por eso Isaías 50 del 7 al 9 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal
y sé que no seré avergonzado. Versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá? Palabra hebrea legal. ¿Quién contenderá? ¿Quién va a entrar en un juicio contra mí? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Esa palabra adversario, una vez más, es lo mismo que dice del adversario, del diablo, del acusador. Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando tú condenas a un justo, cuando tú condenas a una justa, ¿sabes en qué te conviertes? Abominación a Jehová. Yo no quiero ser abominable porque si soy abominable, no puedo ser aquel en quien Él está complacido. Yo no puedo ser el objeto de su placer. En otras palabras, no puedo llegar a ser su novia si me he hecho abominable. Terminemos en Romanos 5. Romanos 5, versículo 15. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando acerca de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, con Jesús no sucede como en Adán. Te estoy interpretando para que entiendas. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. Pero el don o el regalo de la salvación vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia la tienes que recibir, no viene simplemente porque sí. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién te condena? Dios te justifica. ¿A quién condenas? Dios lo justifica. Yo no quiero ser abominación a Jehová. Créeme, yo creo en un Dios justo. Pero gracias a Dios que su justicia no es como la nuestra. Ah, por Dios, si su justicia hubiera sido como la nuestra, no solo muchos aquí hubieran estado ya muertos, yo hubiera estado muerto. Tú hubieras estado muerto, aún en tus pecados. Gracias a Dios que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ¿no crees? Gracias a Dios que Él no hace con nosotros conforme a nuestras transgresiones, ¿no lo crees? Gracias a Dios que Él
conoce cuál es nuestra condición. Gracias a Dios que Él todavía se acuerda que somos polvo y se mueve en misericordia. El único que pudo haber juzgado correctamente y rectamente de acuerdo a la ley a esa mujer adúltera era Jesús. Pero cuando se levantó le hace una pregunta que yo te la hago a ti hoy. ¿Dónde están tus acusadores? Porque si somos honestos a la verdad, todos tenemos acusadores. Pero Jesús te dice, ¿dónde están? Y cuando tú mires alrededor vas a ver, ninguno te puede acusar sin que sus pecados no sean expuestos. ¿Por qué crees que Jesús escribía ahí en tierra? Porque si alguien se atrevía a tirar la primera piedra, él hubiera dicho, "Psst, psst, ven a leer. ¿Y tú ayer estabas pensando esto? ¿Y tú anteayer estabas haciendo esto? Y tú, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? No lo hace ni siquiera para condenarlos. Porque ¿sabes en qué escribía? ¿Y sabes qué pasa cuando escribes en la tierra? Y aún al acusador, Jesús lo puede justificar. Él podría haber estado hablando en voz alta y diciendo, fulano, tú hiciste esto, fulano, tú hiciste lo otro, fulano, y empezando desde el más viejo para el joven, ¿no es cierto? Pero decide escribirlo en tierra. No lo tientes a Dios. La mujer le responde y le dice, ninguno de ellos, Señora. Entonces Jesús, ¿te imaginas el temor de esta mujer? Lista para ser juzgada por el único que se quedó. La mira y le dice, ni yo te condeno. Yo puedo tomar todas las piedras de estos hombres, porque yo sí soy justo, pero sabes, ni yo te condeno. Y luego la restaura y le dice, ahora vete y no peques más. ¿Qué Dios como tú que perdona la iniquidad de su remanente y olvida el pecado? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ponte de pie, por favor. Señor Jesús, venimos delante de ti hoy para una vez más, Jesús, estar dispuestos a recibir de tu misericordia y alcanzar aquella gracia. Señor, si nosotros mismos nos hemos estado juzgando, queremos detenernos en eso. Si hemos estado hablando cosas así como el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado un hijo. Tú has pagado un precio muy alto para que seamos llamados hijos de Dios. No tenemos nosotros lugar ni parte en eso, porque tú pagaste el precio. No queremos menospreciar tu sangre.
Y de la misma manera, Señor Jesús, si hemos estado juzgando a un hijo o una hija tuya, nosotros no tenemos parte alguna en eso, Señor. Porque no queremos volvernos en jueces de la ley, tomando tu lugar que solo a ti te corresponde. Queremos siempre aprender a emitir un juicio correcto como el que tú harías, Señor. Y tu juicio sobre toda la tierra vino para traer salvación. Padre, te pido por toda persona en este lugar que por cualquier motivo, aun si no hubieran escuchado el mensaje del viernes, estuviesen todavía lidiando con esa condenación interna, ahora pueda ser sacada y quitada de sobre sus vidas de una vez y para siempre. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solamente, Espíritu Santo, te pido que tú puedas mostrarles el camino de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y te pido por cualquier persona que hubiera estado todavía en su corazón, pensando cosas en contra de aquellos que los han ofendido. Señor, no queremos ser jueces. Tú nos has justificado. Y Padre, si tú justificaste a David y aún pudiste bendecir y escoger ese linaje, ¿quiénes somos nosotros para seguir con un dedo acusador? Queremos aprender a parecernos cada vez más a nuestro Padre, pero que no sea dicho de nosotros que nuestro Padre es el diablo, como se los dijiste a los fariseos. Tú eres un buen Padre y queremos actuar de la misma manera. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo pedimos, que sea tu gracia derramada sobre nuestras vidas para hacer lo que no hemos podido hacer hasta ahora y para dejar de hacer lo que en nuestras fuerzas no podríamos jamás hacerlo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.